Yeah. I told him, give me 30 extra seconds. Good morning, everybody. Great having you guys here in the house of the Lord. Qué bueno estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Y vamos a empezar esta mañana leyendo de Deuteronomio 31, del 1 al 6, Deuteronomy 31, 1 to 6. And it says, Then Moses went and spoke these words to all Israel, and he said to them, I am 120 years old today. I can no longer go out and come in. Also, the Lord has said to me, You shall not cross over this Jordan. The Lord your God himself crosses over before you. He will destroy those nations from before you, and you shall dispossess them. Joshua himself crosses over before you, just as the Lord has said. And the Lord will do to them as he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites in their land, when he destroyed them. The Lord will give them over to you. You may do to them according to every commandment which I have commanded you. Be strong and of good courage. El versículo 6, todo junto. Esforzado y cobrar a mí. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y a ese mismo Dios le vamos a cantar de esta manera. Pongámonos de pie. There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I receive your faithfulness, my fortress over and over. I have a hope found in your name. I have a strength found in your grace. Your faithfulness, my fortress over and over. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shout the mouths of lions, bring your fruit to life. Do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, Lord. I believe in you. Release your love inside of me. Unleash your love for all to see. Your spirit come upon us over and over. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Slow the loves of lions, bring your voice to life. Do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, Lord. I believe in you. God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think, Lord, you will never fail. Your name is powerful, your word unstoppable. All things are possible in you. God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think, Lord, you will never fail. Your name is powerful, your word unstoppable. All things are possible in you. God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think, Lord, you will never fail. Your name is powerful, your word unstoppable. All things are possible in you. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shout the voice of lions, bring dragons to life. Do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you. I believe in you. God of exceeding, God of abundantly, more than we ask or think, Lord, you will never. Your name is powerful, your word unstoppable. All things are possible in you. Lord, we thank you this morning because you're a righteous God.
You're a God that loves us so much. You're a God who's sovereign, who knows and works all things for those who love you, Father. And we thank you because since the beginning of time, you had redemption planned all along for us in your Son, Jesus Christ. And we thank you because since the beginning of time, you've loved us in that way, in a way that just doesn't make sense to us. We love people who love us back, yet you loved all those who spitefully rejected you. Señor, tú amaste a todos, aun los que te rechazaban. Y nosotros que somos aún pecadores, Señor, tú así nos amaste y nos mandaste a tu Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros, para volver a tener nosotros un día comunión con usted. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque tu amor es soberano, tu amor es justo, tu amor es glorioso, tu amor no tiene comparación y siempre nosotros te tenemos que dar gracias por eso. En tu santo nombre nosotros oramos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, you guys could be seated. Con respecto a los anuncios, with respect to the announcements, el sábado pasado tenían programado hacer un viaje de pesca, ¿no? They were planning, ayer tenían programado ir de pesca, pero no pudieron porque había mucha marea. So eso se va a hacer en 2 sábados, marzo 6. Yesterday, Saturday, they had to postpone and cancel the fishing trip. But the good news is that they're going to do it 2 Saturdays from now, March 6th. So eso le da oportunidad al que no pudo dar su depósito antes, a lo mejor que quisiera juntarse al grupo, puede, ¿ok? El que quisiera pueden buscar a Pastor o a Jeremías, Jeremy or the pastor, whoever wants to join them on this fishing trip. That's going to be March 6th. Seguimos con los servicios regulares, los miércoles 7:30 aquí, estudio bíblico y oración, ¿verdad? Están empezando una serie, unos estudios en Efesios, the book of Ephesians, Wednesday night Bible studies here in the temple, 7:30. Thursday nights, 5 p.m., we're doing here the service for the Robles, ¿ok? Los jueves a 5 de la tarde aquí en la iglesia, ya se está haciendo allá de nuevo. All right, it's taking place again over there en Los Robles, los estudios que hacen los hermanos ahí, 5 de la tarde. Los viernes, como es normal, los jóvenes se juntan aquí. A partir de las 6 de la tarde ya están aquí haciendo deporte y todo eso. From 6 o'clock, they're already here playing sports. 7:30, they start their devotional and worship. 7:30 ya empiezan con su servicio, ¿no? Y claro, el domingo, el día del Señor, nosotros estamos aquí 10:15 con el primer culto y las 11 de la mañana con el culto hispano, 9:45 as usual for the bilingual service, 11 o'clock for the Spanish one. Aparte de eso, ten en cuenta que ya pronto viene Semana Santa, Easter's coming fast along. Ya estamos concluyendo ya con febrero. February is almost out of the books. Y este año se celebra Domingo de Ramos, Palm Sunday, marzo 28, March 28th, con Domingo de Resurrección, culminando abril 4, April 4th being Resurrection Sunday. So prepárense que están planeando una obra de lo más bonito y va a ser algo bien grato. Es una excelente oportunidad para invitar aquellos, ya sean familiares, vecinos, que posiblemente no participen en ninguna iglesia, decirle, venga con nosotros, vaya a ver lo que están haciendo en mi iglesia, porque te digo que va a ser bien bonito, it's going to be very nice. Vamos a tomar todos los protocolos para proteger los actores y la iglesia, para evitar que se regue, ¿no? El coronavirus, todo el mundo va a tener su mascarilla, pero va a ser de lo más bonito. Y estamos ansiosos porque el año pasado sí que no pudimos en realidad hacer nada, porque fue cuando COVID estaba recién, arrancando. Pero este año sí queremos darle doble fuerza a eso. We're going to come at it hard, ¿ok? Tenemos los platillos de ofrenda, que quisiera traer su ofrenda durante el servicio. You're more than welcome to. They're right there for that. Y vamos entonces a ponernos de pie para leer la lectura bíblica esta mañana. I'm going to ask my brother Jeremy to help me read it in English. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Hebreos 11, de 17 al 19, Hebrews 11, 17 through 19. You read English, Spanish? When I finish the last verse, you pray. Alternate. Hebrews 11:17 says, "By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise offered up his only begotten son. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, Of whom it has said,
In Isaac your seed shall be called. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he has also received him in figurative sense. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Let's pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you for this day you've given us, Father. Father, I thank you for that story you gave us, Father, to just teach us more about your word and to just grow with you, Father. Father, I thank you because even in 2 or 3, Father, you are there. God, I thank you for this day. May we have a great service. In the name of Jesus, amen. Thank you. Y así mismo vamos a seguir adorando, alabando esta canción que dice, construiré mi vida. Digno de recibir nuestra oración, digno de recibir esta canción.
justificados por la fe. Justificados por la fe en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la Gracias, Padre, porque tú eres Rey, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre, por morir en la cruz y resucitar al tercer día para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Gracias, Padre, porque somos pecadores arrepentidos, Señor. Gracias, Padre, porque nos han dado un día más de vida, porque nos has permitido hoy respirar, Señor. Señor, sé con los enfermos, sé con los necesitados, Señor. Sé con aquellos que tienen hambre, con aquellos que están pasando por guerras, por aquellos que están pasando por tribulaciones, por aquellos que tienen un amigo, un hermano, un familiar enfermo, Señor. Ayúdales, bendíceles, protégeles, guárdales, Señor. Señor, sé también ahora con este servicio y con la palabra, Señor, y que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos en esta mañana a la casa de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos todos acá hoy tempranito. Y ustedes son, pues, siempre ese grupo de valientes que llega a este primer servicio. Y me gozo, ¿verdad?, en que usted esté acá. Great having everybody here. You guys are the few, the proud, the brave, right? Being here so early in the morning, we're just so happy to be with all you guys. Siempre me olvido que Jonathan tiene que traducir. I always forget I'm standing next to him. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Héroes de la Fe. So today we're going to continue our series, Heroes of the Faith. Habíamos hecho un alto la semana pasada por el Día del Amor y la Amistad. We had made a pause in the series last week to have a sermon on Valentine's Day. Pero hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a hacer nuestro último sermón referente a Abraham. But today we're going to continue the series and do the last sermon with respect to Abraham. Ya habíamos visto que por la fe, We had already seen that through faith, Abraham había obedecido al llamado de Dios para salir de una tierra que no conocía. Abraham had obeyed God's calling to go to a place that he did not know Y para recibir como herencia esa tierra para su descendencia. and to receive that land for his descendants as an inheritance. La Biblia dice que por fe él habitó en esa tierra prometida Scripture says that by faith he dwelt in the land of promise como en tierra ajena. as in a foreign country. También habíamos visto que por la misma fe, And we also saw that by that same faith, su esposa Sara his wife Sarah recibió las fuerzas para concebir y dar a luz. received the strength to bear seed, Y lo hizo ya fuera del tiempo. doing that past her age. Dice la palabra que ella había creído que era fiel el que lo había prometido. Scripture says that she found him just and faithful, the one who had promised that. Pero hoy vamos a hablar del momento cumbre de la vida de Abraham. But now we're going to talk about the summit of Abraham's life. Y es cuando Dios le pide And it's when God asks him que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. to offer up his son Isaac in sacrifice. Dice el autor de Hebreos The author of Hebrews says, que por la fe Abraham en el momento que fue probado by faith Abraham, when he was tested, ofreció a su hijo offered up Isaac. que él había recibido And por he, promesa. and he who had received the promise Ofrecía a su unigénito offered up his only begotten son, cuando Dios le había dicho antes, of whom it was said, en Isaac
te será llamada descendencia. In Isaac your seed shall be called. Piensen en este momento y en este conflicto. Think in this moment, in this conflict. Dios le había prometido a Abraham una descendencia God had promised Abraham a descendant en Isaac, in Isaac, pero ahora le está pidiendo que lo sacrifique. but now he's telling him to sacrifice. Y yo creo que todos hemos escuchado esta historia. And I think we all know this La story, encontramos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 22, los versos del 1 al 19. which is found in Genesis 22 from 1 to 19. Y me gustaría leerla con ustedes en esta mañana para entender. And I'd love to read it together with you guys to better Tenemos que understand. leer esta historia para entender lo que nos dice el autor de Hebreos. We need to read it to understand what the author is trying to Un explain. poquito larga, pero necesaria. Slightly long, but necessary. Dice la palabra. The word says. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. So Abraham took the wood of burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the 2 men went together. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where's the lamb for a burnt offering? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the 2 of them went together. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Then they came to the place of which God had told them, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. And Abraham called the name of this place, The Lord will provide, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be provided. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
and said, Be myself, I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, I have not withheld your son, your only son. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. So Abraham returned to his young men, and they rose and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Una historia un poquito larga para leer, A long story to read, pero necesaria para entender lo que nos quiere decir el autor de Hebreos. but necessary in order to understand what the author of Hebrews is trying to say. Miren, nosotros no sabemos con qué intención, We don't know with what intention, pero el texto dice que Dios decidió poner a Abraham a prueba. but Scripture says that God decided to test Abraham. Dice literalmente, ¿verdad? El día que Dios probó a Abraham. It literally says when he was tested. Ahora, Dios es soberano God's sovereign, y Él actúa de manera soberana. and he acts in a sovereign way. Creo que Dios tiene el poder, ¿verdad?, para hacer estas cosas. I think God has the power to do these things, Hacer lo que Él cree que es correcto, to do what he believes to be right, más allá de si nosotros lo entendemos o no lo entendemos. beyond whether or not we understand it. La historia de este sacrificio de Isaac, The story of this sacrifice of Isaac yo creo que es algo que trastorna toda mente humana. is thing that doesn't make sense to any human mind. El texto dice que Dios llama a Abraham Scripture says that God calls Abraham, y él simplemente respondió, heme aquí. and his response was simply, Here I am. Ahora, esta respuesta no era para indicar su posición. This wasn't to indicate his disposition. Obviamente, Dios sabe dónde está Abraham. God obviously knew where he was. Esta respuesta solo indica la disponibilidad de Abraham para Dios. It's really just an answer with respect, a question with respect to his Heme aquí. availability to that. Heme aquí, ¿verdad? His response being, Here I am. Ahora, en ese momento, Abraham no sospecha lo que Dios le va a pedir. When he answers that, he has no clue what God's going to ask of him. Y durante esta serie siempre le he pedido que se pongan en los zapatos de los personajes que estamos hablando. Throughout this series, I've said it time and time again, get in the shoes of these people. Así que ahora, por favor, póngase en los zapatos de Abraham. So let's put on Abraham's shoes. Si Dios en este momento le hablara a usted con una voz audible, If God were to speak to you in an audible way, ¿qué es lo que usted le diría? what would you say? Yo sé que usted probablemente va a poder identificar esa voz. You might be able to identify the Va a saber voice que es Dios el que le está hablando. and know that it's God speaking to you. Pero ¿qué le va a responder? But what are you going to answer to him? Probablemente le va a responder como Abraham. Will you answer like Abraham? Heme aquí. Here I am. O aquí estoy, Señor. Or here I am, God, right here. O quizás como Samuel, habla Jehová porque tu siervo oye. Or like Samuel, speak, for your servant listens. Quizás haríamos como Abraham. Maybe we would do like Abraham. Pero la pregunta aquí es, But the question is, ¿estoy preparado para escuchar y obedecer lo que Dios me va a decir? am I ready to hear and obey what he's going to tell me? Porque Dios puede llamar en cualquier momento. Because he could call at any time. Y usted le dice, heme aquí. And you might say, here I am. No es que Dios no sabe dónde tú estás. It's not that he were not to know where you Pero were. cuando tú le dices a Dios, heme aquí, But when you're telling him, here I am, tú le estás diciendo a Dios, estoy disponible. ¿Qué you're telling quieres? him, I'll do whatever you want. Tell Pero me. tú no sabes lo que Dios te va a decir. Without knowing what he's going to tell you. Tú no sabes qué es lo que Dios te puede pedir. What he's going to ask of you. Y cuando tú dices, heme aquí, And when you say, here I am, debe de haber una decisión en tu corazón de obedecer there should be a decision in your heart to obey lo que Dios diga. whatever God were to say. Ahora, Abraham no sospecha So Abraham has no idea lo que Dios le va a pedir. what God's going to ask of him. Usted y yo lo sabemos. You and I know. Usted y yo ahora sabemos que es una prueba, We know it's a test porque lo leemos en la Escritura. because we read it in Scripture. Pero Abraham no lo sabía. But Abraham did not know. No se sospecha lo que Dios le va a pedir. He's not suspecting anything from Y God. escapa a toda imaginación humana. And it goes beyond any imagination. Con seguridad, Abraham
nunca pensó With certainty, he never thought que semejante petición vendría a su vida. that such a request would come to him. Y ese es el momento donde Abraham enfrenta una gran encrucijada And that's the moment in which he faces this huge crossroad, y un problema que uno tendrá que resolver. a problem which he's going to have to solve. Yo siempre recuerdo ese libro de Blackaby, I remember that book, Blackham, cuando él dice que cuando Dios habla se produce una crisis de fe en nuestro interior. when he says that when God speaks, it produces an internal crisis of faith. Cuando Dios de alguna manera demanda algo de nuestras vidas, When God somehow demands something from our lives, se produce una crisis de fe interna. an internal faith struggle takes place. Literalmente Dios le dice a Abraham, God literally tells Abraham, toma ahora tu hijo, take now your son, tu único, your only son, Isaac, Isaac, a quien amas, whom you love, y vete a la tierra de Moriat. and go to the land of Moriah, Y dice, y ofrécelo allí en holocausto, and offer him there as a burnt offering sobre uno de los montes, el que yo te voy a decir, on one of the mountains of which I shall tell you, allí en el monte Moriat, ¿verdad? Mount Moriah. No hay dudas, hermanos, There's no doubt. que no hay duda en cuanto a lo que Dios está diciéndole a Abraham. To what God's telling Abraham. No hay duda en lo que Dios está demandando de la vida de Abraham en este momento. There's no doubt to what he's demanding out of this man's life. Abraham en este momento no tiene la posibilidad Abraham has no possibility now de decir, no entendí, of saying, I don't get it. fue confuso, I'm confused. no estaba yo muy claro. It's not clear. No hay lugar a dudas. There's no room for uncertainty there. No hay manera de que aquí Abraham se haga el confundido. No way for him to get confused. Hay veces que mi esposa que está ahí There's times that my wife that's me there, llama para cenar. she'll call me for Y yo dinner. estoy leyendo, viendo algo que me interesa And I'm entertained reading something. y medio que me hago el sordo. And I might pretend to not hear her. Y por fin cuando me llama la segunda o la tercera vez, And when she finally calls me the second or third time, es que no te había oído. oh, I hadn't heard you. Así somos los seres humanos. That's how we are. No te había entendido. I hadn't understood you. Pero Abraham no tiene esa oportunidad. But Abraham can't say that. Dios fue muy claro en lo que le dijo. God was very clear. Dios le dijo, tu único hijo, He said, your only son. Isaac, se lo Isaac. mencionó por nombre. Called him out by name. No hay manera en que Abraham pueda decir, yo me confundí, pensé que era Ismael. Couldn't say, I thought it was Ishmael, Como dicen, ¿verdad? Hoy en día en el Islam, the way some in Islam say. parte de la teología del Islam Part of the theology of Islam es que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Ismael y no a Isaac. is that God asked him to sacrifice Ishmael, not Isaac. Claro, nosotros sabemos que de la descendencia de Ismael es que vienen los árabes. We know that through Ishmael's descendants is that we get the Arabs. Pero Dios le dijo claramente, Isaac, tu único. God clearly told him, son, Isaac. No hay manera de que Abraham pueda confundirlo con el hijo de la sierva, Agar. He can't get him confused with the son of his bondservant, Hagar. Toma a tu hijo y vete a la tierra de Moriat Take your son and go to the land of Moriah y ofrécelo allí en holocausto. and offer him there as a burnt offering. Ahora, usted que es padre y madre, You, that's a mom or dad. yo soy padre. I'm a dad. Póngase en los zapatos de Abraham. Get in this guy's shoes. ¿Qué haría usted? What would you do? Honestamente, cuando yo pienso en esto Honestly, when I think about this y trato de ponerme en la posición de Abraham, and I try to get in his position, yo me quedo sin respuesta dentro de mí. I have no answer. Déjeme decirle que es muy fácil hacer alarde de la fe It's easy to boast about your faith y decir que yo haría lo mismo que hizo Abraham. and say, yeah, I'd do the same that he did. Es fácil decir que uno haría lo que Abraham hizo, It's easy to say that we would do it. pero en mi interior But in my innermost, siento que quizás yo no podría hacer algo así. I think perhaps I wouldn't be able to. ¿Para qué me voy a engañar? Why am I going to lie to myself? Yo me pongo a pensar cómo cambiaría mi rostro si Dios me dijera algo así. I think, how would the expression on my face be if God were to ask me something like ¿Qué expresión puede asomar a mi cara that? What would I contort my face to? si Dios me dice que yo alce mi mano para tomar la vida de uno de mis hijos? If God were to tell me to take the life of one of my children,
Yo no sé qué yo haría. I don't know what I would do. Y les digo, no sé qué diría mi cara. And I don't even know how my face would react. ¿Asombro? Would I be surprised, ¿Dolor? pained, ¿Enojo? angry, ¿Tristeza? saddened? No sé si mi boca permanecería cerrada. Would I even be able to keep my mouth closed? Probablemente yo trataría de discutir con Dios. I'd probably try to argue with God, Yo argumentaría con Dios. have an argument with him, a discussion, Probablemente yo intentaría cambiar la opinión de Dios. try to change and reason with him. Con honestidad les digo, yo no sé cuál sería mi reacción. Honestly, I don't know how I would react. Ahora, el relato bíblico Now, Scripture no da pie para creer que Abraham doesn't give space to think that Abraham reaccionó de ninguna forma. reacted in any particular way. Cuando leemos este relato ahí en Génesis, When we read this in Genesis, nos damos cuenta que Abraham permaneció en silencio Abraham stayed silent, y no dijo ni una palabra. and he didn't say a word. No podemos advertir We can't warn por lo que dice la Escritura through what we see in Scripture. ningún tipo de reacción en Abraham, We can't see any type of reaction from this man excepto su obediencia. other than his obedience. Cuando usted lee allí en el versículo 3, When you read there in verse 3, cuando yo leo este versículo yo me quedo atónito I'm completely shocked when I read this. ante la fe que lleva a este hombre a obedecer sin hacer ni una pregunta. The faith that leads this man to obey without even asking a single question. Abraham no lanza ni un solo argumento. He doesn't go into any type of argument. Dios le dijo lo que le dijo. God told him what he said. Y el verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana And verse 3 follows, so Abraham rose early in the morning y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son and split the wood for the burnt offering and arose and went to the place which God had told him. Obediencia ciega. It's a blind obedience. Abraham no habló, He didn't talk. no argumentó, He didn't argue. no le dijo, mira, déjame aunque sea pasarme 2 o 3 semanitas primero con él, He didn't ask for some time. quizás un mes. Give me 2 weeks, a month. Hablamos de esto en 3 meses. Let's talk about it again in 3 months. Déjame disfrutármelo un poco. Let me enjoy him a little bit. La Biblia dice que al otro día se levantó It says on the next day he arose y salió directo donde Dios le dijo and went straight to the place God had told him y a cumplir con lo que Dios le había pedido. to go through with what God had asked of him. Yo no veo ningún otro tipo de reacción en Abraham que no sea su obediencia. I don't see any other reaction other than his obedience. Y cada vez que yo leo esta historia, And every time I read this story, más curiosidad me crea. it just leads me to be more curious. Yo quisiera ser un periodista para hacer una entrevista a Abraham. I'd love to be a journalist and interview Y preparé 6 preguntas para Abraham. Abraham with 6 questions. 6 preguntas que quiero compartirlas con usted en esta mañana. 6 questions that I want to share with you guys. Y tratemos, póngase usted en los zapatos de Abraham. Placing yourself in this man's shoes, Dios te dijo, God told you, dame a tu hijo, sacrifícalo en holocausto, give me your son, offer him up as a burnt offering. vete a ese monte y hazlo. Go to this mountain and do it. No hay más nada. There's nothing else. Yo preparé 6 preguntas. I prepared 6 questions. La Biblia dice que muy temprano de mañana él se levantó Scripture para ir a ese says lugar. that he rose early in the morning to go. Así que mi primera pregunta para Abraham es, So my first question would be, ¿pudiste dormir esa noche? were you able to sleep that night? ¿Pudiste dormir esa noche con esa idea en tu mente de que al otro día te tenías que levantar para ir a ofrecer a tu hijo un holocausto? Were you able to sleep that night with the thought of you having to offer up your son in a burnt offering? Piense, ¿cuántas cosas le roban a usted a veces el sueño? How many things keep you from sleeping at night? A veces una preocupación así tan chiquitita no nos deja dormir. Sometimes the smallest of worries keeps us from rest. Imagínate saber que mañana me tengo que levantar Imagine knowing that tomorrow I gotta go para tomar a mi único hijo amado to take my only loved son y ir a ofrecerlo en holocausto. and offer him up as a burnt offering. ¿Quién puede dormir? Who could sleep? Esa es mi primera pregunta para ahora. That would be my first question. ¿Pudiste dormir? Were you able to sleep? La segunda pregunta que yo le haría a Abraham es, Secondly, ¿te guardaste este asunto tú solo o le dijiste algo a tu mujer? did you keep this to yourself or did you consult with your wife? Porque en la historia bíblica Because in Scripture,
No se dice nada de que Sara supiera There's no mention of Sarah knowing lo que Dios le había pedido a Abraham. what God had asked of Abraham. ¿Cómo hubiera reaccionado Sara? How would she have reacted? ¿Cómo puede reaccionar una madre cuando sabe que el padre va a tomar a su hijo para ir a sacrificarlo? How could a mother react to knowing that the father's going to take the son to sacrifice? La Biblia no dice nada de que Sara lo supo, Scripture doesn't say anything about Sarah knowing, por lo cual yo asumo que Abraham for which I assume that Abraham guardó silencio. kept silent Y probablemente le dijo a Sara, and perhaps told Sarah, mañana voy a salir con el muchacho I'm going to take the son porque vamos a ir a ofrecer un sacrificio a Dios. because we're going to do an offering for God, Pero nunca le dijo que ese sacrificio era su hijo. without saying that that sacrifice was going to be the son. Yo siempre pienso, mi esposa es mi mejor amiga I always think my wife is my best friend y no tengo secretos con ella. and I don't have secrets from her. Y todo lo que es referente a nuestros hijos siempre lo estamos hablando. And everything with respect to our children, we're talking about it. Qué difícil, ¿verdad? How difficult. Mi tercera pregunta. My third question, ¿Qué pasaba por tu mente en esos 3 días what was going through your mind for those 3 days cuando tú estabas caminando desde Beerseba hasta Moriat? when you're walking from Beersheba to Moriah? Porque la Biblia dice que fueron 3 días de viaje. Because Scripture says that it took them 3 days. ¿Cómo puede Abraham ir 3 días con sus siervos y su hijo How can Abraham go 3 days with the son and the servants, pensando por esos 3 días? Estoy por llegar al lugar donde yo tengo que ofrecer a mi hijo. thinking I'm about to get to that place? ¿Qué puede estar pasando por la mente de este hombre durante esos 3 días? What could possibly be going through his mind? Póngase en esos zapatos. Get in those shoes. Mi cuarta pregunta. My fourth question. Cuando le dijiste a tus siervos When you told your servants que esperaran hasta que ambos regresaran, to wait for both of us to return, ¿de verdad estabas convencido que regresarían los dos? were you convinced that you would both return? Porque Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí hasta que nosotros vayamos y volvamos a vosotros. Because Abraham told his servants to wait for them there while they go up and come back down. Lo que Abraham le está diciendo a sus siervos, los dos vamos a ir y los dos vamos a virar. Telling them basically, we're both going to go up and we're both going to come back. Pero Abraham sabe en su interior que cuando llega allí tiene que ofrecer a su hijo. But in his most inside, he knows that when he gets there, he's going to have to sacrifice his son. Así que yo quisiera preguntarle eso. So I would have liked to ask him that. ¿De verdad tú creías que iban a regresar los dos? Did you really think that both of you guys would Es come una back? pregunta interesante. It's an interesting question. Mi quinta pregunta para Abraham sería, My fifth question. ¿qué sentiste en el momento What did you feel at the moment que Isaac inocentemente te preguntó, when Isaac innocently asked you, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? where's the lamb for a burnt offering? Cuando internamente Abraham sabía que el cordero iba a ser su hijo Isaac. When Abraham obviously knew that that lamb was going to be Isaac, his son. ¿Qué le puede decir uno a un niño inocente que te está preguntando algo tan lógico? What could you say to an innocent boy who's asking you such a logical question? Aquí está la leña, We got the wood, el cuchillo, el the fuego. knife, the fire, ¿Dónde está el cordero? but where's the lamb? Y Abraham solo le dijo, Abraham simply said, Jehová Jireh, Jehovah Jireh, Dios proveerá. God will provide. Mi sexta pregunta, And my sixth question, o mi última pregunta para last Abraham. question. ¿Tuviste dudas Did you have any doubt en el momento que extendiste tu mano? in the moment that you stretched your hand out Allí tenía el cuchillo, ¿verdad? with the knife in your hand? En ese momento cuando ibas a degollar a tu hijo, You're ¿tuviste about to dudas? slay your son. Did you have any doubt? Qué momento tan difícil cuando Abraham alza su mano con un cuchillo para degollar a su hijo. It's a difficult moment when he stretches his hand to slay his son. Piénselo. Just think about it. Póngase en sus zapatos. Get in that man's Siéntase shoes. como Abraham. Feel like him. Y piense de su hijo o de su hija como Isaac. And think in your son and daughter as if they were Isaac. ¿Qué haría usted? What would you do? Déjeme decirle que ninguna de estas preguntas son fáciles de contestar. None of these questions are easy to answer. Abraham es tan humano como usted y como yo. Abraham was as much human as you and I are. Y amaba a su hijo. And he loved his son. Yo le pido a Dios que mi fe nunca sea probada de esta manera. I ask God to never test my faith that way.
Pero siéndoles honestos, hermanos, But being honest, brothers, cuando yo considero esta historia, when I think about this story, no puedo menos que admitir I can't do anything other than admit que mi fe es muy pálida that my faith pales so al much lado de la fe de Abraham. in comparison to Abraham's faith. No soy nada al lado de ese hombre. I'm nothing next to him. Así que no por gusto. So it's for no other reason. La Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. His faith was considered justice, righteousness. Hermanos, yo reconozco I recognize, brothers, que yo no sé si podría hacer algo así. that I don't think I would be able to do that. Y es por eso que la fe de este hombre me impresiona. And that's why this man's faith impresses me. Ahora entendamos algo. So let's understand something else. Lo impresionante en cuanto a la fe de Abraham, The impressive thing with respect to his faith, según lo que dice el autor de Hebreos, according to what the author of Hebrews says, no es el hecho de que Abraham ofrecía a su hijo en holocausto. isn't the fact that he was going to offer his son as a burnt offering. Eso no es lo impresionante. That's not the impressive part. La Biblia recoge Scripture recounts que muchas personas ofrecieron sus hijos también a ídolos that many people offered their children to idols. y los pasaban por el fuego. They would throw them into fire pits. Muchos reyes ofrecieron en Israel a sus hijos en Me- sacrificio. Many kings in Israel even did that. Lo impresionante, de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, The impressive thing, according to the author of Hebrews, es que Abraham creía is that Abraham believed que Dios es tan poderoso that God was powerful enough, que aún podía levantarle descendencia de entre los muertos. able to raise him up even from the dead. Dios me ha prometido una descendencia en Isaac. God had promised me a descendants in this boy. Y ahora Dios me ha pedido que sacrifique a mi hijo Isaac. And he's asked me now to sacrifice my son Isaac. Entonces parece que esto que tú me estás pidiendo es contrario a la promesa. So this would appear contradictory to what the promise you had given me. Porque si muere mi heredero, ¿cómo voy a tener una descendencia? Because if my heir dies, how am I going to have a descendants? Pero la grandeza de la fe de Abraham, dice el autor de Hebreos, But this man's faith was so big, es que Abraham creyó que aunque Isaac muriera, was that he concluded that even though he were to die, Dios es tan poderoso para levantarle descendencia aún de los muertos. God was able to raise him up even from the dead. Abraham creía, ¿verdad?, que Ab- Dios tenía ese poder. Abraham believed that God had that power. Y es que tenemos, ¿verdad?, que analizar esto no Yeah. solo desde el punto de vista humano, Analyze this not just from a human standpoint, porque si lo miramos desde el punto de vista humano nos parece algo imposible. because from a humane standpoint, it appears impossible. ¿Cómo explicar que me vas a dar esa descendencia How can I understand that you're going to give me this descendants si voy a sacrificar a mi hijo? if I'm going to sacrifice my son? Ahora el autor de Hebreos nos dice The author of Hebrews says que la grandeza de la fe de Abraham radicaba en eso. that his faith is what drove that. Si aún lo tengo que sacrificar, Dios le dará descendencia. Even if I got to sacrifice him, God's still going to give me that Miren, descendants. Abraham no llegó físicamente a sacrificar a su hijo. Abraham never physically sacrificed his son. No lo hizo porque el ángel de Jehová He didn't do it because the angel of the Lord lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano. stopped him, said, Abraham, No hold le your hagas hand. ningún daño, ¿verdad? Don't harm the child. Así que físicamente Abraham no llega a sacrificar a su hijo en holocausto, Physically, he never actually sacrificed him as a burnt offering. pero en su corazón sí lo había hecho. But in his heart, he had already done so. El autor de Hebreos dice, The author of Hebrews says, por la fe Abraham ofreció a Isaac. by faith, he offered up Isaac. No lo materializó He didn't materialize it porque Dios lo detuvo, because God stopped him. pero en su corazón But in his heart, Abraham ya había ofrecido a Isaac. Abraham had offered Isaac. Y lo hizo porque creía. And he did it because he believed. Por la fe fue que pudo ofrecerlo. By faith, he was able to offer, Creía que Dios podía resucitarlo y tener descendencia. believing that God could raise him up even from the dead. Y es por eso que el autor de Hebreos también dice And that's why the author of Hebrews also says que de la muerte, that from death, en un sentido figurado, también lo volvió a recibir. he also received him in a figurative sense. Lo dice allí el autor de Hebreos, ¿verdad? It says it there, Si regresamos a ese texto, ñaño, Hebrews 11:19. dice, no, Hebreos 11:19. no, en Hebreos 11:19, por favor.
en Hebreos 11:19, dice que en sentido figurado de la muerte lo vuelve a recibir. from which he also received him in a figurative sense. Abraham había ofrecido a su hijo como Dios lo demandó. Abraham had offered his son in the way that God had demanded. No dudó, creyó. He didn't doubt, he believed. Pero Dios provee un sustituto, un carnero, But God provided a ram, que es el que muere en el lugar de Isaac. which is the one that dies in place of Isaac. Así que, de alguna manera, en sentido figurado, So in a figurative sense, como dice aquí el autor de Hebreo, in the way the author of Hebrews says, Abraham recibe a su hijo nuevamente de la muerte. God provided Isaac back En su from the dead. corazón él lo había ofrecido In his heart, he had already done so. y al final no lo llegó a ofrecer, And he wasn't physically able to go through with it porque Dios da un sustituto. because God provided a substitute. Por eso dice el autor de Hebreo, en un sentido figurado de la muerte lo vuelve a recibir porque ya lo daba por hecho. That's why he says in a figurative sense it took place, because in his heart it had already taken place. Miren, todos los teólogos coinciden All the theologians agree que este pasaje es una tipología del sacrificio de Jesucristo. that this is a typology of Jesus' sacrifice. Cristo también muere allí en el monte Moriah. Jesus also dies on Mount Moriah, Él allí ofrece su vida por todos nosotros. and he offers his life for all of us. Y Jesús es ese cordero sustituto. And Jesus is that lamb that substitutes. Él también es la provisión de Dios por nuestros pecados. He's the provision by God for our sins. Pero la pregunta es, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? But the question is, how does this apply to our lives? Miren, la fe de Abraham, The faith of Abraham, yo creo que nos deja a todos un poco en ridículo, ¿verdad? I think, leaves us all looking small. La fe de ninguno de nosotros, hermanos, None of our faiths, brother, ha sido probada al límite que fue probada la fe de Abraham. have been tested in the way Abraham's faith has. Sin embargo, aunque no lleguemos a ese límite, However, even if we don't reach that point, no quiere decir que nuestra fe no es puesta a prueba. doesn't mean that our faith isn't tested. Y tristemente nosotros a veces le fallamos a Dios en cosas tan pequeñas. And sadly, we fail him with the smallest of En things, cosas mucho menores le fallamos a Dios. much smaller things. Pero Dios también pone a prueba nuestra fe. But God also tests our faith. Miren, cuando Dios le habló a Abraham When God spoke to Abraham y le hizo esta petición, and he asked him this, Abraham no cuestionó, Abraham didn't question, no preguntó, didn't ask, no aplazó, didn't wait, no discutió, didn't argue. sencillamente creyó y obedeció, He just believed and obeyed. como lo había hecho en otras ocasiones. The same way he had done in other times. Como cuando Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Like when God told him to leave his family and his homeland and Y go como to a dije land. anteriormente, In the same way I said before, nosotros en situaciones más pequeñitas que esta, in smaller situations, le discutimos a Dios, we argue with God. cuestionamos a Dios, We question him. cuestionamos su amor, We question his love. cuestionamos sus planes, We question his les hacemos plans. preguntas We ask him questions. y aún nos atrevemos a desobedecerlo. And we still disobey. Sencillamente porque no estamos de acuerdo con lo que Él quiere, Simply because we don't agree with him. porque no entiendo lo que Dios me está pidiendo. Because I don't understand what God's asking me. Y entonces me reservo el derecho de hacer lo que quiero yo y no lo que quiere Dios. So I reserve the right to do what I want, not what he wants. A veces la fe nos falla. Our faith fails us. Pero al menos la fe se trata de eso mismo. But faith is about exactly that. El autor de Hebreo lo dice. The author of Hebrews says, Certeza, convicción de lo que no vemos y de lo que certainty, esperamos. conviction of what we don't see and for what we hope for. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Somos humanos, We're human. somos débiles, We're weak. pero en la fe podemos ser fuertes. But in faith, we can be strong. A través de la fe podemos ser fuertes. Through faith, we can be strong. Quiero terminar en esta mañana I want to end this morning hablándoles de un padre talking about a father desesperado. a desperate one, Un padre desesperado porque tenía un hijo because he had a son
en el cual había un espíritu inmundo, which there was an unclean spirit. y este padre viene delante de Jesús. And this parent comes in front of Jesus. Ya él lo había llevado delante de los discípulos a su hijo. He had taken his son to the disciples already. Y los discípulos habían intentado sacar aquel espíritu inmundo y no habían podido. And the disciples had tried to remove this mute spirit, but hadn't been able to. Y él decide traer ese hijo delante de Jesús. And he brings him in front of Jesus. Dice el relato que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, Scripture says that when that spirit saw Jesus, sacudió al joven con mucha violencia it shaked the young boy with much violence. y el joven comenzó a echar espumarajos por la boca. He started to foam at the mouth. Pero antes de expulsar aquel espíritu inmundo, But before letting go of that mute spirit, Jesús tuvo una pequeña conversación con aquel padre. Jesus had a small conversation with that Fue father. una pequeña conversación, pero muy interesante. Small but interesting. Y me gustaría leer con usted estas palabras. So let's read it. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, los versos del 21 al 23. Mark 9:21 to 23. Miren lo que Jesús le pregunta al padre. Look what Jesus asked his father. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde que era pequeñito, aquel espíritu estaba apoderado de él. How long has this been happening to him? And he said, from childhood. Él contestó, ¿verdad? He answered. Y trató de ampliar la respuesta. And he tried to expand on it. Y le dijo que, aunque era desde niño, también ese espíritu trataba constantemente de tirar a aquel joven al fuego o al agua para matarlo. And often he was thrown him both into the fire and into the water to destroy him. Y luego al final de este versículo 22, But at the end of verse 22, el padre agrega un ruego que es muy interesante. the father adds a plea. Y quiero que usted lo vea ahí en la pantalla conmigo. And I want you to read it together. Dice, y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. And often he has thrown them both into the fire and into the water to destroy him. Pero aquí viene el ruego ahora. Now here's the plea. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Ahora, concéntrese en esta petición. Focus on that plea Y mire esa expresión. and on that expression. Si puedes hacer algo. But if you can do anything, ¿Eso denota fe? is that faith? Si puedes hacer algo. If you can do something. Yo creo que no hay seguridad en que Jesús pueda hacer algo. I don't think there's certainty in that Jesus can do. No es como aquel leproso que vino a ver a Jesús It's not like the leper who came to Jesus. y le dijo, si tú quieres, tú puedes. He told him, if you want to, you can. Porque en su corazón estaba convencido de que Jesús podía. In his heart, he was convinced that Jesus could. Probablemente este padre This father, que está desesperado, who's desperate, y eso es algo que entendemos todos, is something that we all can relate to. porque cuando tenemos un hijo con problemas estamos desesperados Because when we have any child, y lo an podemos issue, intentar todo. we're desperate, we're willing to do anything. La gente intenta todo por un hijo. People do. ¿Y qué había escuchado este hombre? What had this man heard before? Pues probablemente había escuchado de Jesús. Perhaps he had heard about Jesus. Hay un hombre por aquí, por la Galilea, There's a man over here in Galilee que recorre todos estos lugares who's going around, y que ha sacado espíritus who's removed spirits, y que ha hecho que los ciegos vean brought sight to the blind, y que los cojos caminen. and the limp can walk. Y oímos que por allá, por Canaá de la Galilea, And we hear that over there in Canaan, convirtió agua en vino he made water into wine. y ha hecho muchas señales y milagros. He's done a lot of miracles and signs. Y este hombre fue uno This man was one de los que dijo, no pierdo nada con ir a donde está Jesús. who said, I lose nothing by going to this guy. Y primero llegó donde sus discípulos. First, he went to his disciples, Y los discípulos no pudieron sacar aquel espíritu. and they weren't able to. Después Jesús le dice, ¿verdad? Que aquella categoría era con ayuno y oración. Jesus told them that that was with fasting and prayer. Pero concéntrese otra vez en este ruego. But focus on this plea. Si puedes hacer algo. But if you can do anything, Es como, bueno, si se puede bien y si no. it's like, well, if you can, you can, and if you can't, I tried. Miren cómo le responde Jesús a este hombre. Look at how Jesus responds to this man. La respuesta de Jesús es muy interesante. His Verso response is 23. very simple and interesting.
Jesús le dijo, si puedes creer, Jesus said to him, if you can believe, al que cree, todo le es posible. all things are possible to him who believes. Este hombre, si puedes hacer algo, This man ayúdame. says, but if you can do anything, Pero Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesus responds, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ahora tengo que aclarar algo. But let me clarify something. Al estar Jesús presente, Since Jesus is physically present, la implicación de esto es si puedes creer en mí. the implication is if you can believe in me. No es solamente si puedes creer en lo que tú quieras. Not if you can believe in whatever you'd like. Jesús no dijo, si crees en mí, porque es que Él está presente, y es obvio, ¿verdad? He says, if you can believe, because he's there. Así que hay una implicación de creer en Jesús. So there's the implication of believing in him. Miren, cuando el Señor en una ocasión iba caminando Jesus one time was just walking, y llega otro padre desesperado que se llamaba Jairo, and another desperate father, Jairus, porque su hija estaba muriendo, because his daughter was dying. y empezó a rogarle a Jesús que fuera a su casa para que sanara a su hija. And he started pleading with Jesus to go over there to heal his daughter. Llegaron y le dijeron, They got there and they told him, ya no molestes más al maestro, don't bother the teacher anymore. tu hija ha muerto. Your daughter has died. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Jairo? And what did Jesus tell Jairus? No temas, cree solamente. Do not be afraid, only believe. No temas, cree solamente. Do not be afraid. Pero only también believe. es importante But it's important entender que todo lo que es posible to understand that anything that's possible no es siempre lo que sucede. isn't always what happens. Para Dios todo es posible. For God, everything's possible. Dios mismo dijo, cuando Sara, ¿verdad? He said with Sarah, ¿Hay algo que sea imposible para Dios? is there anything too hard for the Lord? Nada. Este versículo es muy mal interpretado. This verse is very poorly interpreted. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Jesus said, for he who believes, all things are possible. Y de aquí se saca mucho para esta famosa confesión positiva. And from here, a lot of people get that positive thinking, positive confession. Yo declaro, yo decreto que esto es así I y tiene que ser declare, así, decree that this is so, and it's going to be like that. porque yo lo creo. Because I believe it. Pero déjenme decirle But let me tell you que no todo lo que es posible that not everything that's possible es siempre lo que sucede. is what happens. Porque al final todo Because at the end of the day, everything está sujeto a la voluntad y a la soberanía de Dios. is subject to the Lord's will and sovereignty. Ahora, Jesús le dice a este padre, si crees, al que cree todo le es posible. Jesus tells him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ahora miren cuál fue la respuesta del padre inmediatamente. What was that father's response immediately to that? Vamos a leer el próximo versículo. Let's read the next verse. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué cosa? Immediately the father exclaimed. ¿Qué fue lo primero que dijo el padre? What was the first thing the father said? ¿Qué fue lo primero que dijo el padre? What was the first thing he said? Creo, creo. I believe. Miren, como pastor les digo algo. As a pastor, I'll tell you something. Cada vez que yo encuentro a alguien que le está apretando el zapato por alguna situación Every time I find someone going through a very difficult y situation, usted le dice que debe de confiar y creer en el Señor, and you tell that person to trust in the Lord, inmediatamente la persona dice lo mismo que este padre. the person says the same thing as his father. Creo. I believe. Cuando estamos en apuro, todo el mundo quiere creer. When you're in that difficult situation, everybody wants to believe. Todo el mundo quiere confiar. Everybody wants to trust. Este padre dijo, creo. His father says, I believe. Como dicen todos cuando están en situaciones desesperadas. The way all say when stuck in a desperate situation. Como si creer fuera algo As if believing were que podemos gobernar con nuestra voluntad. something that we could control with our will. Miren, este hombre no quería This man didn't want to que la bendición que Jesús podía traer a la vida de su hijo He didn't believe that the blessing that Jesus could bring to the son's life fuera de alguna manera impedida por su incredulidad. were impeded by his incredulousness. Por eso, inmediatamente
le confiesa al Señor. That's why he immediately confesses to Jesus. Ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. ¿No le parece a ustedes una contradicción esto? Doesn't that appear to be a contradiction? Este hombre acaba de decir creo y al mismo tiempo dice ayúdame en mi incredulidad. He says, I believe, but at the same time he says, help my unbelief. Entonces, ¿crees o no crees? So do you believe or not? Parece, ¿verdad? Que hay ahí una cosa que es contraria a la otra. It would appear to be that there's one thing contradicting the other. Pero cuando él le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad, But when he tells him, Lord, help my unbelief, está confesando su falta de fe, de he's alguna manera. confessing his lack of faith somehow. Y yo creo que a muchos de nosotros como hombres nos sucede eso. And I think that many of us as people, it happens. Decimos que sí, We say yes. decimos que creemos, We say that we believe. pero a veces en nuestro interior But sometimes in our innermost, nos está carcomiendo la duda y la inseguridad. doubt and uncertainty is just eating away at us. Y esto es lo que hace notable la fe de Abraham. And this is what makes Abraham's faith so impressive. Una fe que no se resquebrajó. It's a faith that never broke, Una fe que lo llevó a superar todas las dudas. that took him to overcome all unbelief. Una fe que lo lleva, ¿verdad?, a ir por encima de lo que no entiende. A faith that takes him beyond what he doesn't understand, Una fe que lo lleva a no cuestionar a Dios. to not question God. Y la pregunta en esta mañana es, And the question this morning is, ¿podremos imitar esa fe? can we imitate that faith? Porque esa es la fe que a Dios le agrada. Because that's the faith that pleases God. Dios nos agrada tanto en que nosotros digamos que le creemos, He's not pleased with us just simply saying we believe, pero que en nuestro corazón haya tremenda incredulidad. but then in our hearts we have all this unbelief. El autor de Hebreos dice The author of Hebrews says que por la fe that through faith, Abraham ofreció a su hijo Isaac. Abraham offered up his son Isaac. Y el que había recibido la promesa, dice, ofrecía a su unigénito, The one who had received the promise offered up his only begotten son, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, lo cual indica una contradicción. which obviously would indicate a contradiction. Pero Abraham lo hizo, But Abraham did it, pensando que Dios era poderoso concluding that God was able para levantar aún de entre los muertos, to raise him up, de donde dice en sentido figurado, le volvió. even a from the recibir. dead, from which he also received him in a figurative sense. Hermano, cuando considero la fe de Abraham, When I consider this man's faith, mi fe es así, de, ni grano de mostaza, ni un cuarto de un grano de mostaza, my faith next to me ain't even a mustard seed compared como to tenemos, ¿verdad?, how we que need to crecer en nuestra fe. grow in our faith. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, yo te doy gracias. Father, I thank you Te doy gracias por tu palabra for your word, y te doy gracias por el ejemplo de Abraham, for the example of Abraham, un hombre que por fe logró grandes cosas en su vida, a man who through faith was able to accomplish great things, pero no sin pasar por grandes desafíos. but not without going through giant struggles. Y este desafío de ofrecer a su hijo Isaac, And this challenge of offering his son Isaac, el hijo que había recibido como promesa, the son that he had received as a promise, fue un desafío, Señor, que escapa al entendimiento humano. was a challenge that goes beyond all human comprehension. Tú habías prometido una descendencia por medio de Isaac You had promised a descendants through him, y ahora pedías la vida de Isaac. and we're asking for his life now. Y Abraham no cuestionó, And Abraham questioned it, Abraham no dudó, he doubted, he didn't doubt, Abraham obedeció, he just obeyed. porque creía que aún su hijo estando muerto, Because he believed that even if he were dead, tú tenías el poder de darle una descendencia. you were able to raise him up. Eso es fe, Señor. That is faith. Ayúdanos. Help us, Lord. Y Señor, como decían tus discípulos, In the same way that your disciples said, aumentanos la fe. increase our faith. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos por estar acá. Nos vamos retirando entonces todos por acá para dar la oportunidad al resto de los hermanos que ya están llegando para el segundo servicio. Dios les bendiga grandemente a todos.